Entonces, vamos a ver que después de la crucifixión de Jesús, automáticamente Dios empieza su providencia para expandir este fundamento nacional que se estableció en la nación de Israel, expandirlo a un nivel mundial como preparación para la segunda venida. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que Jesús, después de su crucifixión, a los 3 días sabemos que Él resucita. Cuando Él resucita, como Jesús tenía la visión de expandir el cristianismo hacia Roma, Él incentiva a sus discípulos y apóstoles a que vayan a Roma. ¿Por qué razón a Roma? Porque Roma en ese tiempo era el epicentro del mundo. Y a partir de ahí Jesús tenía la estrategia de querer expandir estas enseñanzas, estos santos evangelios, a toda la humanidad. ¿Sí? Recordemos que el Mesías viene a salvar a todo el mundo. Por eso este segundo paralelo va a empezar cuando Jesús resucitado incentiva a sus 12 apóstoles y a sus 70 discípulos a irse hacia Roma. Vamos a ver que Roma en este tiempo, cuando los apóstoles y los discípulos de Jesús llegan ahí, era una nación que ya estaba establecida, tenía un orden social y político establecido e incluso, ¿no?, un pensamiento o una creencia donde ellos consideraban a su emperador como una deidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los nazarenos, los discípulos de Jesús, que así eran llamados, llegan a Roma a expandir el evangelio, a enseñar sobre Dios, sobre Jesús, los emperadores comienzan a sentir amenazada su posición, porque comienza la enseñanza de que hay un Dios por encima de ellos. Entonces, debido a que las enseñanzas de los evangelios, ¿no?, estas enseñanzas que traían los discípulos de Jesús, es como que amenazaba este orden social y político que ya tenía establecido Roma, por eso deciden perseguir a los cristianos porque eran considerados una amenaza para ellos. Por eso este primer periodo se llama el periodo de persecución del Imperio Romano. Y es un periodo similar al periodo de 400 años de esclavitud en Egipto, ya que este periodo está restaurando por indemnización lo que se perdió por causa de la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Y este periodo, si bien la nación cristiana, en este caso, ¿no?, los discípulos de Jesús, eran perseguidos, ellos no tenían libertad de expresión, ellos tenían que vivir en catacumbas, en cuevas, practicar sus tradiciones ocultos, porque inclusive vamos a ver que toda esta providencia también periférica se daña, es invadida por Satán por causa de que se pierde este fundamento con la crucifixión de Jesús. Incluso el Coliseo, que fue creado con un buen propósito, termina siendo utilizado para el asesinato de los cristianos, porque recordemos que en el tiempo de Roma, de los cristianos, de la persecución, ¿qué hacían con los cristianos? Eran tirados hacia leones, eran devorados, eran asesinados, e incluso por eso el Coliseo pasó a llamarse Tierra Roja. Entonces vamos a ver que a pesar de esta situación tan extrema que vivían los cristianos, esto no los debilitó, sino que agudizó y profundizó su fe. Tenían una fe muy ferviente, muy devota, aferrada a Jesús resucitado. Entonces ellos, a pesar de estas situaciones tan extremas, mantenían su tradición, mantenían su identidad. Ellos, en vez de la circuncisión, practicaban el bautismo y la comunión. Ellos guardaban el sábado como el día, ¿no?, de adoración a Dios, como un día sagrado, y en vez de realizar ofrendas, ellos eran mártires. Ellos ofrecían su propia vida, ¿sí?, para la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver que esta fe tan ferviente que los cristianos profesaban a través de sus prácticas, escondidos en cuevas y demás, comienza a llamar la atención de los soldados romanos, porque ellos decían, ¿cómo es posible que a pesar de que los torturamos, los perseguimos, los matamos, ellos cada vez más aumentan su fe? ¿Qué es esto que tanto ellos aman, que incluso la muerte es algo ínfimo para ellos? Entonces, este es el factor que atrae a los soldados romanos y poco a poco vamos a ver que no solamente los soldados romanos empiezan a convertirse al cristianismo, sino que también comienzan algunos emperadores a aceptar el cristianismo como religión. El primero de ellos fue Constantino, que fue el primer emperador al convertirse al cristianismo. Vamos a ver que en el año 313 después de Cristo, a través del Edicto de Milán, él declara la libertad de cultos. Esto merma la persecución, pero no finaliza con ella. Vamos a ver que recién en el año 392, Teodosio I, él
declara al cristianismo como religión oficial en Roma. Y con esto, gracias a Teodosio, termina la persecución del cristianismo, ¿sí? Acá Teodosio es considerado como la figura central externa porque gracias a él finaliza este periodo de persecución y finaliza este periodo de indemnización. Pero también vamos a ver que tenemos otra figura central, que fue San Agustín. Nosotros lo consideramos la figura central interna de este periodo porque San Agustín fue un fiel defensor del cristianismo, quien también escribió un libro llamado La ciudad de Dios, expresando el ideal de Dios de crear una sociedad cristiana bajo su soberanía, o sea, bajo el dominio de Dios. Entonces, San Agustín es la figura central interna porque mantiene esta parte espiritual educativa, ¿sí? Y vamos a ver que después de que finaliza este periodo de persecución, entonces va cambiando el sistema del Imperio Romano y pasa a un periodo llamado periodo de los patriarcas, que también es un periodo de 400 años, similar al periodo de los jueces, porque acá el sistema del Imperio Romano pasa a ser un sistema feudal, donde estaba centrado en una cabeza, ¿no? Había un patriarca que tenía la posición de rey, de papa y de sacerdote, ¿sí? Acá el sistema estaba centrado en lo que era la construcción de las iglesias, ¿sí? Y a través de las iglesias lo que se buscaba era expandir el cristianismo, evangelizar, ¿no?, lo más posible con la idea de construir este reino cristiano que San Agustín incentiva en su libro La ciudad de Dios. Entonces vamos a ver que el Papa León III, quien fue el último patriarca de este periodo, en el año 800 unge a Carlomagno como el primer emperador, ¿sí?, de este reino cristiano, ¿sí? Y acá con Carlomagno empieza la tercera etapa de Reino Unido cristiano. Y esta etapa es muy importante, es una etapa de mucha armonía, donde el rey, en este caso Carlomagno, apoya esta idea de San Agustín de establecer este reino cristiano y apoya a las iglesias para poder empezar a expandir el cristianismo, no solamente en toda Roma, sino a los países limítrofes, tratando de alcanzar un nivel mundial. Entonces, Carlomagno, como el emperador más influyente de la Edad Media, él contribuye con la iglesia y apoya para que se pueda establecer este reino cristiano incentivado por San Agustín. Entonces, si bien fue un periodo de mucha armonía, sucede que después de Carlomagno, cuando ha sucedido por sus hijos y luego por sus nietos, ¿sí?, en la tercera generación, esta idea del reino cristiano y esta colaboración armoniosa entre los reyes y la iglesia comienza a perder su foco, ¿sí? Comienzan a perder el foco espiritual, no solamente los reyes, sino también por parte de la iglesia, y comienza a haber un periodo de división, donde los propios nietos de Carlomagno comienzan a pelearse entre sí, ¿sí?, por el poderío, por la herencia de su abuelo, y hay una disputa entre estos tres nietos de Carlomagno. Entonces vemos que como en la tercera generación se pierde esta visión espiritual de este reino cristiano que se deseaba construir, no se logran las condiciones necesarias para que el Señor de la segunda venida naciese en este tiempo. Porque si vemos, esta etapa del Reino Unido Cristiano es la tercera etapa, que representa la etapa de perfección. Si en este momento se hubieran dado las condiciones, el Señor de la segunda venida hubiese nacido en este tiempo, de la misma forma como sucedió en el tiempo del Reino Unido de Israel, donde al no darse las condiciones el Mesías no pudo nacer, ¿sí? Y Dios acá tuvo 3 intentos, con Carlomagno, sus hijos y finalmente sus nietos. Entonces, debido a que se dieron malas condiciones, comienza en el año 919 un periodo de división, y este periodo se llama el periodo de reino dividido cristiano. Y este periodo de reino dividido, acá si bien se separaron, ¿sí?, hubo un tratado llamado el Tratado de Verdún, donde finalmente los nietos deciden separar en 3 partes, dividir en 3 partes iguales la herencia, ¿no?, el poderío que tenía Carlomagno. Entonces, 2 de los nietos se unen y termina dividido en 2 partes. Por un lado, el reino franco-oriental al este, que representa lo que actualmente sería Italia, y el reino franco-occidental al oeste, representando a lo que sería actualmente Francia, ¿sí? Este periodo de división es un periodo donde empieza mucha corrupción.
no solamente por el tema de la descendencia de Carlomagno, sino que también la propia Iglesia comienza un periodo donde comienza como digamos, podríamos decir un periodo oscuro, donde, por ejemplo, los sacerdotes vendían indulgencias a las personas, diciéndoles que si ellos otorgaban, no sé, una vaca, le podían garantizar la salvación en el cielo. E inclusive vamos a ver que en este periodo la Iglesia, incentivó 7 expediciones donde ellos buscaban, por un lado, recuperar 7 patriarcados que fueron invadidos por pueblos paganos, como los hunos y los musulmanes. Entonces, los patriarcados como los que estaban en Tierra Santa, en Jerusalén, Alejandría y demás, estos patriarcados habían sido invadidos. Entonces, la Iglesia, con estas expediciones de las cruzadas, deseaba recuperar estos patriarcados y, por otro lado, también expandir el territorio, ya que la población cada vez se hacía más grande. ¿Qué sucede en este periodo? Los cruzados, que así se les llamaba a los soldados, que apoyaban estas expediciones, ellos tenían que costear todo el armamento, toda su comida, todo lo que implicaba una expedición. Y esto le costaba más de 4 años de ingresos en su trabajo, ¿no? ¿Y qué sucede? Como estas expediciones primero empezaron con un buen propósito, pero con el tiempo empezaron a perderse la visión el objetivo primordial que tenían las expediciones, y empezó a ser un propósito más materialista y más interesado de parte de la Iglesia también. Entonces esto comienza a generar malas condiciones, con lo cual Dios no apoya estas expediciones y cada una fueron una derrota, con lo cual la gente empezó a empobrecerse y la confiabilidad del pueblo hacia la Iglesia empezó a bajar, a decaer, debido a que vieron que estas expediciones no fueron buenas, ya que no había un propósito claro o un propósito bueno, ¿sí? Entonces la gente pierde la confianza en la Iglesia, empieza a empobrecerse, empieza un periodo de crisis y de caos y comienza a notarse, ¿no?, que algo no anda bien en el papado. Y debido a que sigue este periodo de corrupción y de relajamiento moral, tanto en la Iglesia como en el pueblo, entonces Dios permite que en el año 1309, a través de Clemente V, que fue un papa francés, el papado es trasladado de Italia a Francia. Y con esto empieza el 5.º periodo de cautiverio y retorno papal, ¿sí? Acá vamos a ver que la Iglesia dura 70 años cautivos aproximadamente, y son 140 años que toma el retorno. Y vamos a ver que este periodo es un periodo también similar al periodo de cautiverio del pueblo de Israel, porque inclusive miren qué interesante, la Iglesia llama a este periodo como la cautividad babilónica del papado en Francia, ¿sí?, haciendo referencia a que es un periodo similar al tiempo que los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia, ¿sí? Y es un periodo donde estuvo el papado bajo la custodia de los reyes franceses, y luego de estos 70 años son 140 años de retorno, donde el Papa Gregorio XI toma el papado y lo retorna a Italia. Los 140 años de retorno no es que son 140 años de viaje que llevó de Francia a Italia, sino que hasta que la propia Iglesia empieza a salir de este periodo de corrupción y de relajamiento moral, a organizarse, hubo muchos problemas internos dentro de la Iglesia de asignación y de destitución papal. De repente había un papa italiano y a un francés no le gustaba, entonces este lo destituía. Y constantemente hubo mucha disputa y peleas entre los papas por quién era la autoridad máxima en este tiempo, ¿no? Entonces, debido a que no había claridad espiritual, no había un centro, no había una persona como clara con respecto a esto, son 140 años que toma el papado nuevamente reformarse y volver a sus tradiciones originales. Inclusive vamos a ver que en este periodo hubieron diferentes intentos de reformas internas. Personas como Santa Catalina, Wycliffe y Huss fueron personas que intentaron hacer estas reformas internas, como advirtiendo al papado de que debe cambiar, pero esta gente, al no hacer caso, terminaron culpándolo a ellos de hereje y mandándolos a la horca, ¿sí? Entonces vamos a ver que recién en el año 1517 viene Martín Lutero como la figura central de este periodo. Centrado en Martín Lutero, empieza la última etapa de preparación para la segunda venida.
¿sí? Y Martín Lutero fue un fiel defensor del cristianismo, fue un fiel seguidor de las enseñanzas agustianas, ¿no? De San Agustín. Él fue un teólogo alemán quien traduce a la Biblia al alemán y de ahí a otros idiomas, porque vamos a ver que en este periodo, donde la Iglesia tenía mucha como autoridad y también mucho preferitismo, podríamos decir, sucede que las misas eran dadas en latín, de espalda al público, la Biblia no era algo que la persona podía acceder fácilmente, sino que solamente era un privilegio para aquellos que sabían latín, para teólogos o sacerdotes. Entonces Martín Lutero, para terminar con esta diferencia, esta división, traduce la Biblia para que pueda llegar a manos de todas las personas. Entonces Martín Lutero aparece con 95 tesis exigiendo a la Iglesia, ¿no?, cambiar de raíz, volver a sus tradiciones y hacer una reforma interna, una reforma completa de todo el sistema que estaba fallando. Entonces, centrado en Martín Lutero, la Iglesia realiza esta reforma religiosa, se une a Martín Lutero y con esto se establecen las condiciones internas, ¿no?, de fundamento de fe y sustancia para que se den las condiciones a nivel mundial centrado en el cristianismo para la venida del Mesías, en esta vez la segunda venida, ¿sí? Y así como se comienzan a dar estas condiciones en este trabajo interno de Dios, buscando el fundamento de fe y sustancia a nivel mundial, vamos a ver que también a nivel periférico, ¿sí?, recordemos esta providencia periférica que se desarrolla contemporáneamente a este tiempo, vamos a ver que también hubo toda una preparación externa. Por un lado, surgió la revolución industrial, que esto comienza a cambiar el estilo de vida, tanto social y económico de la gente, donde comienza a mejorar la calidad de vida de las personas. Surge también la imprenta como un medio de comunicación. También se desarrollan varios medios de comunicación masivos. También hay grandes avances, desarrollos científicos y tecnológicos. Todo en este tiempo como una gran preparación, ya que como sabemos que el Mesías, cuando nazca en la tierra, debe esta noticia expandirse rápidamente a todo el mundo. Todas estas herramientas es un complemento que ayuda a que la voluntad de Dios rápidamente se pueda propagar hacia toda la humanidad, ¿sí? Entonces, toda esta providencia periférica es el complemento para el desarrollo de esta historia central en el tiempo del nacimiento del Señor de la segunda venida. Entonces, vamos a ver que si bien después de que termina la reforma religiosa, este periodo de 400 años, terminaría en el año 1917, ¿sí? Pero si nosotros sumamos el total de cada uno de estos periodos para que sea similar al periodo de la historia del pueblo de Israel, en total son 1930 años. Entonces vemos que desde que termina la reforma religiosa, ¿sí?, hay un periodo entre 1917 y 1930 que fue un periodo muy importante en la humanidad, que inclusive, ¿no?, la misma Iglesia cristiana reconocía como un periodo especial, donde estaban todas las condiciones dadas para el nacimiento de la segunda venida. E inclusive vamos a ver que, si recordamos los principios de la restauración, siempre que Dios va a bendecir al hombre, el hombre debe pagar un precio, ¿sí? Debe pagar, o sea, debe indemnizar. Y vamos a ver que en este periodo sucedieron dos cosas importantes. Primero, la Gran Guerra Mundial, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, donde se perdieron muchas vidas, hubo un gran derramamiento de sangre. La humanidad pagó un precio muy alto para que se den estas condiciones. Y por otro lado, la segunda indemnización que la humanidad pagó en este tiempo fue el surgimiento del anticristo, que es el comunismo, ¿sí? ¿Por qué el comunismo se lo considera el anticristo? Porque es una ideología sistemática que niega a Dios y generó división. Generó inclusive, como nosotros conocemos en la historia, una tercera guerra, que fue la Guerra Fría, ¿no? Una división de bloques de pensamiento donde la gente enfocó su vida más en algo materialista y se olvidó de Dios. Entonces este fue el anticristo que generó como una contrapropuesta hacia lo que fue el cristianismo. Entonces, viendo que entre 1917 y 1930 se establecieron todas estas condiciones, podemos entender que la humanidad en este periodo estaba preparada para recibir al Señor de la segunda venida. ¿Qué sucedió en este tiempo? Es lo que vamos a responder en la última conferencia sobre la segunda venida del Señor, donde vamos a hablar si el Señor de la segunda venida debe venir, cómo, cuándo y dónde va a venir.